¿Alguna vez has sentido que, aunque hables el mismo idioma que los demás, nadie te entiende realmente? En un mundo hiperconectado, donde enviamos cientos de mensajes al día, estamos más comunicados que nunca, pero también más desconectados. Hoy quiero llevarte a una historia ancestral que quizás ya conoces, pero que esconde un mensaje que pocos comprenden del todo. La historia de la Torre de Babel. No se trata solo de una torre, ni de castigo divino. Es una lección profunda sobre el poder y el peligro de la comunicación humana. Al final de este vídeo, descubrirás por qué entender esta historia puede transformar cómo nos relacionamos hoy en la era digital. Después del diluvio, cuando Noé y su familia repoblaron la tierra, las generaciones que le siguieron comenzaron a extenderse hacia el este, hasta asentarse en una vasta llanura en la tierra de Senaar, en Babilonia. Unidos por un solo idioma y una visión común, decidieron emprender una obra que desafiaría los límites de su época. Vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, y hagámonos famosos para no dispersarnos por toda la tierra. Génesis 11, 4. La intención no era solo arquitectónica, era un símbolo de orgullo, de autosuficiencia, de querer alcanzar el cielo por sus propios méritos, sin Dios. La escena era majestuosa, hornos humeando, miles de ladrillos cocidos, hombres y mujeres cargando materiales bajo el sol ardiente. Cada ladrillo era una afirmación de su poder colectivo. La torre crecía día a día, como una especie de escalera al cielo, forjada por manos humanas. Pero el corazón del proyecto no estaba en la unidad verdadera del pueblo, sino en la vanidad y el temor. Querían no ser esparcidos, controlar su destino. La confianza en Dios había sido reemplazada por la fe en la tecnología de su tiempo. Y aquí comienza lo que pocos conocen. Dios descendió a la tierra para observar aquella obra y dijo: «Todos forman un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si esto es lo primero que hacen, nada de lo que se propongan les será imposible». Génesis 11, 6. No era una amenaza, era una advertencia amorosa. La comunicación humana sin humildad, sin límite ni propósito divino, se vuelve peligrosa. Así, el Señor confundió sus lenguas. De un día para otro, nadie entendía a su prójimo. La obra se detuvo, y el proyecto, símbolo de una falsa unidad, se derrumbó sin necesidad de castigo físico. Ese día nació la confusión y una nueva forma de separación. La ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda la superficie. Génesis 11, 9. Lo que parecía una derrota, en realidad era una protección. La dispersión los obligó a crear nuevas culturas, nuevas formas de entender el mundo. Aunque divididos, las lenguas serían semillas de diversidad, no castigo. El error no fue construir, sino olvidar al Creador al hacerlo. Pero incluso en la confusión, Dios dejó una promesa velada. Siglos después, en Pentecostés, el Espíritu Santo haría lo opuesto a Babel. Uniría a personas de distintas lenguas con un solo mensaje de amor. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, 4. Babel se convirtió así en un preludio. Una advertencia divina, sí, pero también un puente hacia la reconciliación futura. La historia de la Torre de Babel no es una historia que hable solo sobre ruina, sino sobre cómo volver a comunicarnos con sentido. ¿Y qué dice esta historia antigua sobre nuestro mundo digital de hoy? Vivimos rodeados de pantallas. Hablamos, posteamos, enviamos audios, tuiteamos, pero ¿nos entendemos? Como en Babel, muchas veces parecemos hablar lenguas distintas, incluso cuando usamos las mismas palabras. La tecnología nos ha dado velocidad, pero no profundidad. En casa, en el trabajo, en redes. ¿Cuántas veces decimos algo y nos malinterpretan?
El problema no es solo técnico, es espiritual. ¿Te ha pasado que una conversación te deja más solo que antes de hablar? Así como los habitantes de Babel construyeron una torre para hacerse un nombre, hoy muchos buscan visibilidad constante. ¿Cuántos perfiles online existen solo para ser vistos, aprobados, validados? Nos esforzamos por mostrar una imagen perfecta, pero en el fondo tenemos miedo de no ser aceptados por los demás. La torre digital que construimos puede alejarnos del verdadero encuentro con los demás y con Dios. ¿Y si la respuesta no está en ser vistos, sino en ser comprendidos? La confusión lingüística de Babel no fue solo un castigo divino, fue una llamada a la humildad. En nuestras discusiones digitales, ¿cuántas veces debatimos para imponernos y no para comprender? Las redes sociales se han convertido en torres de Babel modernas. Muchas personas hablan, pocas escuchan. Sin una escucha auténtica, no hay diálogo, y sin diálogo, no hay paz. ¿Y si el verdadero lenguaje que une es el del corazón? Jesús no escribió libros ni tuvo redes sociales, pero su mensaje traspasó siglos. ¿Por qué? Porque hablaba con verdad, con compasión, con conexión profunda. En la era digital no necesitamos más ruido, sino palabras que sanen, que eleven. Quizás la mayor revolución hoy no sea tecnológica, sino espiritual. Aprender a comunicarnos desde el amor. ¿Estás usando tus palabras para construir o para dividir? Dios no nos pide que dejemos la tecnología de lado, pero sí que pongamos el espíritu por encima de los algoritmos. En una videollamada, en un mensaje de WhatsApp, en un comentario de Instagram, podemos elegir sembrar paz o alimentar la confusión. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Mateo 5:37. Claridad, sencillez, verdad. ¿Y si cada palabra tuya pudiera ser una bendición para otro? Volver a entendernos no comienza en grandes discursos, sino en gestos pequeños, una disculpa sincera, una escucha activa, una palabra de aliento. Así como Pentecostés fue un nuevo comienzo, hoy también podemos construir puentes. La fe no nos desconecta del mundo, nos enseña a habitarlo con sabiduría. ¿Y si el Espíritu Santo también quiere hablar hoy a través de ti? La Torre de Babel nos advierte del riesgo de hablar sin alma, pero también nos inspira a buscar una comunicación guiada por Dios. En la era digital en la que vivimos, cada palabra cuenta. Y tal vez, si volvemos a poner a Dios en el centro de nuestras relaciones, no necesitaremos construir torres, porque ya viviremos en comunidad real, sincera y sanadora. ¿Y si hoy decidieras hablar menos desde el ego y más desde el amor? ¿Qué enseñanza te llevas hoy? ¿Has sentido alguna vez que hablabas y nadie te escuchaba de verdad? Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. A veces, el simple hecho de contar algo puede ayudar a otros a sanar también. Si este mensaje te inspiró, regálanos un me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite recordar que la comunicación puede ser un puente o un muro. Quizás hoy alguien cercano a ti necesita esta historia más de lo que imaginas.